Zuer El Bacali nació el 28 de febrero de 1991 en Marbella. Ha cursado sus estudios en el Colegio Vicente Aleixandre y en el IES Sierra Blanca hasta el bachillerato en su ciudad natal. Es un poeta galardonado con el primer premio de las dos últimas ediciones de Marbella Crea, 2015-2016, y con el segundo premio en 2014, certamen que fue organizado por el Ayuntamiento de la misma ciudad. También ha participado en numerosos eventos culturales como el Festival Internacional Hispanoárabe de Poesía, que fue en mi pueblo, por cierto. Ha publicado junto con el resto de los premiados de esta última edición un poemario financiado por este mismo ayuntamiento, colaborando con su poema Sonrisas y Fracasos, en una obra recogida con el título Obras Ganadoras, Muestra de Literatura, 2014. Asimismo, es el integrante más joven del grupo Málaga de Poesía. Por otro lado, también es activista internacional en países como Palestina y Turquía. Actualmente se encuentra estudiando literatura comparada en la Universidad de Granada. Bienvenido a Cornucopia, Zuer, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te arrepentirás. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Pedir de nuevo disculpas por la tardanza, la demora, por intentar aparcar, que ha sido horrible. Me tiene muchísima curiosidad por participar en un evento como este, primero por presentarlo vosotros, ¿no? Tengo mucho cariño, tengo muchísimas ganas de conoceros a nivel poético, porque ya os conozco, es cierto que siempre me ha traído también vuestra poesía y es una suerte poder teneros tan cerca, ¿no? Y en estos momentos, pues, tener la posibilidad de que me podáis arrinconar lo máximo posible, ¿no? Para poder ver cómo salvairos la situación. Una vez más, gracias sobre todo al público que ha venido, me siento muy acogido, muy arropado, me parece bello poder contar con vosotros y vosotras, estar aquí me entusiasma muchísimo y creo que vamos a disfrutar de una hora, 45 minutos de vida bastante amena y seguro que me agradará. Muchísimas gracias. Lo que surja luego lo recuperamos en la postertulia. Ahora es este el que se escucha más, así que no sé si cambiártelo. Venga. Esto es como el juego de la silla, como puedes ver. Pero con el micrófono. Buenísimo. Sponsor. Bueno, nosotros la imagen que tenemos de ti es que eres un hombre de muchísimas partes, aunque naciste en Marbella. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué eres un hombre de tantos sitios? Pues puede que, debido a tener un nombre peculiar, mi nombre real es Zuheir, mi familia es de Marruecos. Yo soy marroquí también, pero nací en España. Eso implica que tengo una identidad amplia que tiene que ver también con el viaje de mis padres, la migración de mis padres y también el ciclo que me ha tocado vivir, que también se ve que es un poco movido, ¿no? Puede que parezca ¿no? una persona de todas partes, posiblemente lo sea, pero es también por la herencia que tengo, que es de todas partes, ¿no? Hay que reconocer que mi familia, al ser de Marruecos, tiene una herencia cultural ligada a España, que prácticamente es lo que le hace ser quienes son, ¿no? Yo he heredado esa herencia y con más o menos dolores de cabeza la he recuperado, estoy luchando por conocerla cada vez más y cada vez me siento mucho más orgulloso de ello, ¿no? Es algo que cuando he sido joven me ha sido difícil valorar y apreciar. De hecho era un lastre, ¿no? No encajaba nunca en ningún sitio, mi hogar nunca era el hogar de los demás, siempre era un lugar apartado y cuando iba a mi hogar tampoco me sentía cómodo ahí, ¿no? Y eso ha pesado quizá en mi conciencia, pero también me ha ayudado a entender mejor quiénes son los otros y quién soy yo, ¿no? Inevitablemente pertenezco a ese mar de dudas que todos somos, ¿no? Y eso me ha dado facilidad para reconocerme con los demás. Y allá donde hay una persona, me parece que yo también tengo un trozo de hogar. Tengo un trozo de hogar y... Es curioso porque después de la búsqueda de un hogar al que además yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes estamos acostumbrados, al final todos llegamos al mismo sitio, que es a saber que simplemente no tenemos hogar, es decir, que pertenecemos a ese mar de dudas. Pero bueno, para ir continuando, no creas que por decir que te llama la atención nuestra poesía te vas a librar, Zuer. Tienes una lista de preguntas interesantes. ¿En qué espejo empiezas a mirarte para definir la otredad? Es una pregunta muy interesante, que agradezco que me la haga. El primer espejo que yo me miro es las dudas. Intento hacerme preguntas porque estoy lleno de preguntas, ¿no? Y además preguntas muy complicadas de responder que atraviesan identidades nacionales, atraviesan identidades familiares, ¿no? Quizá por esa realidad la procedo, ¿no? De entre dos mundos, ¿no? Por así decirlo, que creo que es el mismo, al fin y al cabo.
puedo asegurar que los espejos los que me he mirado siempre han sido figuras de personas que han buscado su propia identidad, no es un reflejo. Creo que cuando encontramos a alguien que ha pasado por situaciones similares, no hace falta hablar y rápidamente coincidimos, ¿no? Nos conocemos y nos identificamos. Personalmente en mi poesía yo me he fijado siempre en personas que han sentido, o que yo me he sentido identificado con ellos, que es con emociones de dolor, de rechazo, de cambio, porque cuando empecé a escribir poesía era eso lo que me movía. Un mar de preguntas, necesitaba algo estable en el que poder construir, y eso me lo ofrecía únicamente encontrarme emocionalmente con otras personas que han pasado lo mismo, ¿no? Autores como Proust, autores como Rimbaud, momentos así, son los con los que yo empecé a leer, algo muy pesado quizá al principio, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino, yo buscaba identificarme, y para identificarme necesitaba tener cierto conocimiento, y no lo tenía. La poesía me ha servido como bote salvavidas, ¿no? Yo siempre reconozco la poesía como un camino de avanzar hacia el saber, hacia el conocimiento, ¿no? Venga de donde venga. Y creo que ese ha ido un punto común donde todas las culturas convergen y se manifiestan, y donde también las personas nos encontramos y entendemos que no hay fronteras ni diferencias entre los unos y los otros. Ese aspecto de la poesía me ha salvado muchísimo. Y en cierta manera, digamos que la poesía actúa como una especie de cristal de los diferentes espejos en los que te vas mirando, ¿no? Y esto va a enlazar con la siguiente pregunta que queríamos hacer contigo, ¿no? Porque, bueno, aunque luego trataremos un poco más de qué es la poesía o cómo actúa, aunque ya hayamos esbozado que puede ser un cristal, como un espejo, lo cierto es que muchas personas dentro de lo que es la cultura occidental, de Europa, Estados Unidos, etcétera, considera que, o suele considerar o puede considerar que aquellas personas que escriben poesía son occidentales. Y cuando hay una persona fuera de Occidente o no occidental que escribe poesía, se está occidentalizando. Entonces, la gran pregunta, y sobre todo teniendo en cuenta toda la tradición que hemos tenido en la península ibérica, ¿consideras que existe poesía fuera de Occidente? Yo incluso te plantearía la pregunta de una manera distinta. Yo opino que la poesía nace en una sociedad tribal, el que es imprescindible manifestar las emociones, y depende totalmente de cómo está organizada esa estructura social. Y aquellos que mejores hablaban, mejores negociaban, podían ser líderes tribales, ¿no? Yo creo que la poesía no nace mucho menos en Occidente, nace en las primeras civilizaciones, ¿no? Mesopotámicas, de donde nace el Gilgamesh, ¿no? Quizá el mundo eurocéntrico, colonial, ha llevado la cultura a un mundo, a una realidad más burguesa, más de alto copete, más de élites, y puede parecer que los que ahora escribimos poesía debemos acercarnos a esa realidad, pero no es más que una deconstrucción social que aleja a... La poesía tiene que estar por encima de donde nazca, como si al país que... todos los países enarbolaran banderas intentando decir que la suya es especial, pero al final el punto común es que todos tenemos la capacidad de expresarla y de crearla. Yo creo que la poesía es previa a Occidente, y que precisamente Occidente bebe de las aguas de Oriente. Bueno, ya sabemos todos que el único especial aquí es Ralph, o sea que evidentemente. ¿Y cómo y cuál entonces sería tu literatura preferida? No occidental, por supuesto, vamos a hablar toda hora de eso. ¿Y por qué? Pues es complicado, yo tengo bastante... no sé, mi espectro es amplio, o intento que sea amplio, y cada vez más amplio. Dentro de la poesía empecé a leer literatura francesa, porque quizá topé de casualidad con esos poetas malditos, ¿no? Que siempre cuando eres adolescente se hacen muchísimo más atractivo, ¿no? Y uno puede reflejarse mucho más rápido en el dolor que en cualquier otras emociones, o en el desgarro o el rechazo. Pero fui creciendo y yo me reconozco que me gusta leer mucho más ensayos, donde veo que también la elaboración de los mismos ensayos se vuelve un acto poético en sí, de constructivos, y hay muchísima filosofía de manera interna. Mis poetas favoritos, por así decirlo, sí que siempre son franceses, ¿no? De esa época del realismo francés.
posterior a los románticos, mediante el mismo in situ romántico. Pero luego yo conociendo a personas y a grandes poetas que me han ofrecido otras visiones, ¿no? No solo clásico, porque yo creo que no conocer la tradición es un error en todos los aspectos. Otra cosa que uno quiera escribir o leer igual, ¿no? Pero poetas de otras partes del mundo que quizás no se conozca tanto y son no solo igual de buenos, sino que mejores, ¿no? Afganos, un poeta afgano, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero recuerdo una cita en un poema que se llama Azul, no recuerdo, que era una poeta, decía, tranquila mi niña, eso que oyes no son el ruido de las bombas, son los granados floreciendo en el jardín. Me parece que al final todos hablamos de ese conocimiento humano, ¿no? Que va más allá de la propia civilización y poco a poco estoy ampliando mi espectro. Yo creo que llegados a este momento has nombrado ya varias veces tu poesía y estamos todos deseosos de oír tu poesía. Claro. Pues con vuestro permiso, yo no soy muy pro a explicar los poemas antes de leerlos, es algo mío, si queréis luego podemos comentarlo y encantado, pero voy a comenzar con el primer poema. Se titula Deuda paterna. La furia de los partos estalló sobre las manos cuando mi madre acunaba mi sangre. El oleaje de su amor nos mostró los pliegues de la luz. Los niños somos ataúdes arañando el tiempo. Solo permanecerán las arrugas para expiar la fragilidad de lo inmediato. Con la rabia de los primeros portazos, la infancia crece en mí. Tal vez vuestro ídolo no nacido todavía y el velo de tus hijas es un grito, una violencia sin tinieblas. Las manos sudorosas de la edad temen al paraíso, huyen de la quimera y la nostalgia, de la herencia lamentable de acertar. La culpa es el eco de la soledad. ¿Qué será del hombre que es aplastado por la grieta y se convierte en polvo para huir de la quietud? Porque estoy creciendo, cierro la puerta. Porque no os creo, cierro la puerta. Y entre el desorden frágil de mi ropa yacen destripadas a mi alrededor como juguetes de un niño pobre, los esquejes de mi sombra. Ya no nos queda tiempo para repetir mi nombre. Ya no queda tiempo para llorar. Tal vez, repito, tal vez, yo te hubiera amado, si hubiera sido tu padre y no tu hijo. Desde luego el peso de tus ancestros es muy importante en tu poesía y refiriéndonos a la otra edad, como decía Jesús, me pregunto ¿a quién no crees cuando dices no os creo? Este poema habla de ese momento vital en el que yo, para conocerme, rechazaba lo que me estaban ofreciendo mi familia. Me ofrecía una identidad que yo no casaba con ella. Dentro de sus limitaciones y de su amor inabarcable que tienen por mí, lo que me ofrecían no era lo que yo creía correcto en ese momento, ¿no? La adolescencia es difícil y mi madre crió solo a 3 hijos y una hija. Yo era el pequeño de ellos, mi padre murió cuando tenía 5 años, venía de una relación que era polígama, yo tenía un padre y 2 madres. Era complicado, ¿no? Era forzar un mundo dentro de otro, ¿no? Y mi madre no tenía las herramientas para poder explicarme, solo tenía amor, y esa era su única palabra. Así que llegó un momento en el que yo rechacé parte de ese amor, porque ese amor también estaba cargado de culpa, de herencia, de sentirse que no era suficiente. Mi madre en su cariño también me heredaba su responsabilidad que le habían inculcado por ser mujer, por intentar estudiar, por irse a otro país, aprender otro idioma y para hacerlo mejor para ser ella misma. Y había parte de culpa en ese amor que yo, por mucho que quería, no quería aceptar. Y cuando digo, porque no os creo, cierro la puerta, aludo a esas discusiones en las que, cuando no entendía nada, todo debía ser justificado por Dios, un Dios que
Yo sabía que tenía mucho más, que era mucho más elocuente que las palabras de mi madre, pero era mi madre la que solo podía utilizar pequeños argumentos, pero en sus ojos tenía toda la explicación que necesitaba, pero en ese momento para mí no era suficiente. Entonces yo tuve que rechazar a mi familia, porque de alguna manera significaba también rechazar la religión que en ese momento me ofrecían, que no terminaba de tratar. Con el tiempo crecí, lo vi de otra manera, me volví a acercar, ya, conociendo un poquito más, reflexionando mucho más, culpando menos y perdonándonos. Y es un camino difícil y sigo en ello. Me parece muy interesante todo lo que cuentas porque creo que poco se habla de cómo se adaptan las familias, en concreto los niños de origen musulmán aquí en España, que son tantos al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo también de origen musulmán que hace poquito se ha independizado y le llamó a la madre preguntándole si iba a hacer Ramadán ese año. Dijo, pues no, ya no estoy en casa, ya no voy a hacer Ramadán. Pero me parece muy interesante que aún así creo que es un proceso común en la creación y en lo poético en particular, rechazar para luego volver al mismo sitio. A mí me pasó lo mismo con mis orígenes de Álvaro muy grande, que rechacé todo lo que tiene que ver con el campo y con las raíces y cada vez me acerco más a eso. Entonces, a colación de esto viene la siguiente pregunta, que es si para ti la poesía es una afirmación o por el contrario una negación. Cuanto más crezco, más me cuesta ser capaz de sentenciar algo. Me parece peligroso también, ¿no? No tengo las herramientas para poder... Estoy en constante cambio de construcción y puede que ahora te diga que es una afirmación, pero ¿acaso aquello que afirma no niega también? No sería capaz de responderte. Veo la poesía como algo transversal. Reconozco la poesía en parte como una mística. Creo que está por encima de todas las demás literaturas, si me permitís, ¿no? Géneros literarios. Y lo reconozco así porque creo que dentro de ella hay una evolución humana de intentar manifestar algo mucho más que uno mismo, que también son los otros, que también es la naturaleza, que también puede ser una imagen o imágenes de Dios, que también puede ser lazos que sobresalen de nuestros cuerpos, ¿no? Y que nos identificamos fuera de ellos. Que la poesía es afirmación o sea negación, yo te puedo decir que yo me afirmo cuando escribo poesía, yo me afirmo a mí mismo. Pero a veces tienes que negar para afirmar, ¿no? Para poder afirmar hay un paso de negación previo. Sí lo veo ahora, puede que mañana se pueda ver de otra manera. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, además es lo que veo en el poema que acabas de leer, estás negando todo eso para afirmarte a ti como persona. Como cuando en andaluz dices no ni nada, que estás negando lo que piensas, ya estás afirmando. Es una cosa fantástica. Y por otro lado me interesa mucho lo que, ahora me pongo serio, lo que comentas de Dios y la poesía, porque hay quien dice que la poesía es al fin y al cabo la lengua de Dios. Y de la mística es muy interesante porque da igual a qué cultura acuda, sea más chamánica, sea la cultura musulmana o la cultura cristiana, los síntomas del misticismo son siempre los mismos, siempre es el mismo proceso hasta la elevación total. Yo soy musulmán, en el Islam hay tres vertientes más conocidas, ¿no? Que es el sunismo, que somos el 80% de la población, en la que yo me incluyo, los chiíes, que son unos 15% más o menos, ¿no? Que sobre todo la zona de Irak y Irán, y luego están los sufís, me parece hiper interesante, que todo el mundo debería acercar información sobre ello. Los sufíes, quizás más exponentes es Rumi, ¿no? Ese gran poeta, además de muchísimas otras cosas, tiene una visión de la poesía, de la religión y de la vida muy interesante, ¿no? Decía que las primeras explosiones que Dios creó para construir el universo, se encontraba un lenguaje universal, que era la vibración. Esa vibración se manifiesta a través de cuando hablamos o cuando hacemos música. Así que cuando somos capaces de hablar o construir una melodía, estamos utilizando el lenguaje primigenio de la identidad de Dios. Y por lo tanto nos acercamos a ese misticismo, ¿no? Se entiende que de ahí creen cosas tan maravillosas como los derviches bailando alrededor, bailan cada uno alrededor uno de otro, formando la imagen de una constelación, un sistema solar, es increíble, ¿no? Podemos hacer eso aquí en Concopia. Tenemos espacio, ¿no? Yo creo que el próximo día es una buena fecha. Y una cubitera para vomitar, ¿no? Cuando termine de girar sobre ti mismo. Es interesantísimo, ¿no? Yo intento acercarme a esa idea porque me parece increíble, ¿no? Yo no quiero arancearme, ni mi poesía ni mi persona. Creo que quien se acerca a la realidad de los pueblos ya está conociendo a Dios, y teniéndose Dios como que cada uno entiende lo que quiera, ¿no? Algo menos. Y entre el que lo interpreta y el creador, por así decirlo, no hay intermediario, ¿no? Eso también es un proceso, que también
refuerza, ¿no?, que cada uno pueda encontrarse con los demás y de lo que nos rodea. Sí, eso La ha poesía sido, en este caso, pero en Europa es muy caso. eso ha sido complicado de descubrir, que no necesitamos intermediarios para acercarnos a la divinidad. ¿No? Pues nosotros queremos seguir acercándonos a tu poesía. Bueno, como bien ha comentado antes Pedro, yo me atrae mucho la política, intento acercarme ya a todos sus estratos, ¿no? Yo soy activista y dentro de unos días, el jueves concretamente, marcho para Palestina y para la parte de Siria, estaré por cerca de un mes, ¿no? Cuando fui hace 3 años, fue un punto de inflexión para mí cuando visité Palestina, porque este es el poema, nada más. Palestina, heme aquí, como un árbol cerca de su vientre, volviendo a la corteza de mi madre, al serrín de mis incendios y a las raíces de mi paz. Aquí, donde la miseria es una legaña que no se desprende del ojo, siempre queda sueño, por mucho que el piar de las balas nos despierte. Se untan las ruinas con los atardeceres y su sol, despeluchadamente anciano, incita al canto firme de la quietud. Una escalera hacia el sótano me eleva las montañas, me toca las aguas de mi parto, los recuerdos de mi luz, los sueños de mi tiempo. Aquí, atisbo la boca hedionda, las manos furtivas de calma, los estómagos descalzos de ayunas y su larga travesía hasta el hogar. Grises y cálidos perfumes envuelven la ceniza, la agrietan, la someten al pestañeo alargado de las mujeres, a la comisura que es atrapada por el hambre, como la saliva es atrapada por la voz que desfallece. ¿Quién levantará la sangre, sin más sangre a la que clamar? Los hijos plácidamente muertos. ¿Qué será de la noche sin un gemido que devuelva al gemido el eco de la libertad, su desgarro de 4 patas, su pelaje robustamente rizado sobre la cabeza de los difuntos y el vapor tragado forzadamente por los rencores de la garganta? Cercaréis mi casa con estrellas blancas y no habréis entendido nada. Hemos nacido para volar. Podéis quedaros el cielo. Una pequeña cosa que se me ha olvidado comentar para los que es la primera vez que venís a Cornucopia: podéis interrumpir en cualquier momento levantando la mano y hacerle cualquier pregunta o comentario a Zue, porque es una poesía verdaderamente para intervenir y para preguntar, con lo cual os animo. Bien, pues es curioso que se han tocado algunos temas respecto a la familia, la poesía como mística o como comunicación divina, aunque tengo que decir que Edu Guzmán no está de acuerdo, porque Edu piensa que es la música, que la tertulia del lunes pasado no dejó mucha... Si me dices ritmo te lo podría aceptar, pero ya música ya me chirría. A mí personalmente no estoy de acuerdo. Te habría encantado conocerlo. Eso seguro, eso seguro. Es curioso porque por varios de los términos que utiliza, habla de deconstrucción, y bueno, se me viene a la cabeza todas las corrientes desde el siglo XIX al siglo XX, tanto la nietzscheana, De Foucault, los post-previa, ¿no? etcétera, posmoderno y tal. Pero hay en concreto, además, el otro día lo hablábamos con el tema de la creación desde la droga. No, pero es curioso que tiene que ver que no es precisamente hasta la vanguardia del surrealismo, etcétera, surrealismo, dadaísmo, tal, que también coincide a la vez con el auge de los estudios, por ejemplo, antropológicos, que es cuando, después de haber rechazado al padre, que fue en el siglo XIX, a partir también de los 3 maestros de la sospecha, etcétera, Freud, Nietzsche y Marx. Que curiosamente tú coincides con que tú rechazas a tu familia, vuelve sobre su familia, vuelve sobre nosotros mismos, justamente en esos años con el auge de las teorías como la de la antropología, como comentaba, sociología con Max Weber, etcétera, y se retorna esta vez al rito chamánico, que era a partir del consumo de drogas, etcétera, como la comunicación directa con algún espíritu superior. Es decir, volvemos a nuestros orígenes porque nos aceptamos como parte de una historia. Es decir, vuelvo sobre mí para reconciliarme. Y eso me ha recordado mucho a lo que era tu poesía. De hecho, es casi como leer la historia, ¿no?, a través de unos años de tu vida. Entonces,
me surge una pregunta, y es que si tu poesía, si la consideras arraigada, desarraigada, crees que se arraiga en un sentir, se arraiga en este quedarnos con el cielo, se agarra en el continuo volar. ¿Dónde está tu poesía? Es una pregunta muy interesante y un análisis que caso totalmente con él, pero creo que mi poesía depende también de... está en movimiento, al igual que lo estoy yo, y es peligroso tomar una foto fija para poder, en fin, resumir una sola frase, lo que es alguien, como cuando hace una entrevista a un político, ¿no? ¿Le damos una respuesta ahora? No, a resumir todo lo que soy una frase para sacar un titular, tengamos cuidado, ¿no? Entonces, resumir toda una deconstrucción, una construcción posterior, un volver a buscar la base por si la persona con la que me he inspirado no era lo adecuado, todo eso está en movimiento, ¿no? Está en movimiento. Y no sería capaz de colocarme en un punto exacto porque estoy aún creciendo personalmente. Mi poesía conmigo. Yo siempre intento leer poemas con los que me siento cómodo, aunque tengo muchísimos que considero mucho mejores guardados y que estoy ahí puliendo, pero porque reconozco que estos poemas pueden hablar muy bien sí son buenas fotos que explican todo un movimiento, ¿no? Los otros quizá no tanto. Estoy en construcción, y una construcción que un día puede estar enganchada a las vanguardias, al día siguiente lo detesta porque se da cuenta que crea el fascismo, al día siguiente vuelve a lo clásico porque de repente, no sé, me obligan a leer a Virgilio y digo, es que no hemos inventado nada, ¿sabes? No hemos inventado nada. Como, te pones a mirar y dices, "Buah". Entonces... más bien dirías que tu poesía es como una suerte de collage más que una... También es porque quién soy yo, ¿no? O sea, estamos hablando de que soy hijo de inmigrantes marroquíes que viven en España, mi hogar no era mi casa, ni tampoco era el país en el que habitaba. Cuando yo iba a Marruecos tampoco era mi hogar. Mi lengua materna es el árabe, pero yo lo que hablo bien es el español. El español se ha convertido en mi lengua materna y el árabe en mi lengua secundaria. Y estoy encantado de eso, pero habla también de la realidad heredada de toda una historia que mis padres me han... Dentro, como bien decía, dentro de ese amor hay muchas preguntas, ¿no?, sin resolver para ellos mismos. Y yo he heredado esa responsabilidad, por así decirlo, porque o la solucionaba o seguía en ese camino. Y son muchísimas preguntas. Yo creo que posiblemente, dado mi situación particular, tenga, bueno, más facilidad para responder. No más facilidad, pero sí un enorme número de preguntas que resolver, como los tenemos todos, ¿no? Quizá la suerte del azar de mi familia me ha llevado a atreverme, ¿no?, a hacerlo antes, ¿no? Mi poesía está en camino. Estoy dejando esa etapa de desarraigo, la estoy dejando atrás, porque estoy evolucionando también como persona. Y cada vez me voy acercando más a lugares más lúcidos, más calmados, más ya no duele tanto, ¿no?, este peso. Lo llevo conmigo, lo acepto, forma parte de mí y es bello. Ya no duele tanto, y mis poemas también lo reflejan, que poco a poco... Y hay temas que para mí antes eran imposibles tratar en público y ahora los estoy recitando delante de los demás, ¿no? Mi padre muerto, las deudas el amor que siento con mi madre, impensable, ¿no? Eso también habla de una construcción personal que se manifiesta. Y ya te digo, para mí las etiquetas son peligrosas porque ahora mismo sigo sin tener la capacidad de situarme. Sé que estoy calmándome mucho más y el mundo es más maravilloso ahora que me calmo. Salvando las distancias, me recuerda al día que estuvo aquí Ben Clark, porque él comentaba también que cuando iba a Inglaterra era el españolito, pero en Mallorca era el inglesito. Entonces al final no estaba en ninguna parte integrado realmente, ¿no? Hay una frase de Walt Whitman que a mí me gusta muchísimo que dice: no dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. ¿Cómo crees tú que la poesía puede ayudar a cambiar este mundo en el que vivimos? También estoy totalmente de acuerdo y le responderé fácil. A través de la construcción de un relato. Todos necesitamos un relato para levantarnos por la mañana y hacer lo que hacemos y creer en lo que creemos. Necesitamos un relato. Un relato que va cambiando conforme la realidad ajena a nosotros cambia, conforme la realidad de nuestro día a día cambia. Y la poesía es capaz de llevar
esa cotidianidad a un lugar de casi santificado. Y ahí la gente se siente que no necesita tener grandes éxitos para ser una persona como es ella misma, ¿no? Y la poesía ayuda muchísimo en eso, ¿no? ¿Tienes tú, por lo tanto, una concepción sacra de la poesía? No sé si sacra, pero yo tiendo a respetar aquello que me da respuesta. Y a través de la poesía tiene la capacidad de sintetizar enormes volúmenes de historia de la humanidad en un solo poema. Y eso es algo que, para no mitificarlo, ¿no? En parte, ¿no? Es como, ¿cómo es posible, ¿no? Que alguien sea capaz de hablarme de una realidad concreta que abarca a todo el mundo y está ahí solo para mí en ese momento que lo necesitaba. Es un kairos, ¿no? Es una oportunidad que uno se acerca, que uno toca, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Es que nuestra aula de debate empezó llamándose Kairos, para nosotros Kairos es el top de los El top top, de los ¿no? ritos. No, lo respeto, lo respeto. Se me ha quedado una pregunta que me causa mucha curiosidad cuando has hablado de cuál es o cuál no es tu lengua materna. Ya sabes que dicen que depende de qué lengua hablemos, cambia muchísimo nuestra realidad. Entonces me preguntaba si has escrito alguna vez en árabe. No sé ni leer ni escribir en árabe. Me apunté a la universidad, mi universidad tiene esto es muy curioso. En mi universidad, mi carrera concretamente, literaturas comparadas, tiene muchísimos idiomas, ¿no? Me apunté a árabe por primera vez, tengo 27 años. Tengo 27 años. Cuando era pequeño no quería aprender árabe, no quería, porque estaba luchando por intentar encajar. No es algo que yo supiera cuando fuese pequeño, ni mucho menos. Después con el tiempo fui analizando, pero estaba luchando por encajar y no quería porque no quería sentirme que me costaba, ¿no? Ya era difícil que te rechazaran por no pertenecer a unas personas que dicen que no son como tú, cuando tú ves que somos igual, que porque dicen que hablas otro idioma, eres pequeño, no entiendes mucho. Entonces, supongo que no quería acercarme por eso, ¿no? Ahora, bueno, tengo que pedir disculpas a mi madre por años de rechazo, porque ahora es un peso, ¿no? Es un peso. No leo, apenas sé leer en árabe. Reconozco versos del Corán, es curioso, ¿no? En el Islam la oralidad, bueno, en todas las culturas lo ha sido, ¿no? La oralidad es el mito fundacional de cualquier pueblo prácticamente, ¿no? No mito, la realidad. Y en Marruecos el 60% de la población mayor de 30 años es analfabeta, para que conozca la realidad de Marruecos, ¿eh? Es una locura. Sin embargo, se sabe del Corán de memoria. Y es curioso, ¿no? Con sus pros y sus contras me parece algo increíble. Versos maravillosos, una poesía maravillosa, se puede interpretar de muchas maneras y la gente se lo sabe de memoria. Y así de alguna manera también se sienten identificados con un punto común. Gente culta o no culta, pero que todos van al mismo punto. Yo me alejé de esa parte de leer y de cultura árabe porque no me sentí identificado en ese momento. Necesitaba sentirme dentro de un colectivo. Luego crecí y me arrepentí mucho, ¿no? Pero ahora estoy volviendo a ello. Estoy aprendiendo ahora árabe con 27 años en la universidad, una persona que no es nativa. ¿Sabes? Yo a veces dice algo, digo, ¿qué mal acento tienes? Y luego me dice, lee aquí, y digo, no tengo ni puta idea de lo que pone. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Y luego mi pareja me pasaba los apuntes, ¿no? Y digo, ¿qué pone aquí? Y me enseñaba ya el alifato, ¿no? Es muy curioso. Sí leo, traducido por desgracia, autores árabes. Me encanta Rumi, como he dicho, y me encanta también Omar Khayyam, el Rubaiyat. En el año 1100, ¿no? Después de Cristo, Egipto, un poeta sufí, escribe una obra que se llama Rubaiyat, obra del canon de la literatura universal. No sé quién la ha decidido así, para mí me parece correcto. Los críticos, supongo. Pero hay es increíble, ¿no? Porque en el año 1000 es que alguien escriba en pleno auge del imperio musulmán, que diga, siéntate y bebe. Conocerás las grandezas que Mahoma no conoció. Está aclamando al vino como método de inspiración. Y era un liberal, entendido bien, por favor. Era un liberal en la época. Intentaba estar por encima, ¿no? de esa jurisprudencia, de esos cánones sociales, ¿no? Que se imponían, ¿no? A través de la tradición. Y me pareció que su poesía era una mística que directamente hablaba con Dios, que al fin y al cabo no es más que hablar con uno mismo, ¿no?
Qué fuerte todo lo que nos cuentas sobre los choques culturales. Y hablando de choques, ¿tú crees que la tuya es una poesía combativa, al estilo de la poesía como arma cargada de futuro y demás? En ese aspecto sí, sí lo creo, pero también es por mi momento, ¿no?, vital. Soy joven, creo que lo puedo cambiar todo y voy a hacer lo imposible por ello. Y así será y espero que, bueno, que así sea siempre, ¿no? Y si no lo es, tampoco pasa nada, ¿no? Tengo esperanza en que las cosas se pueden cambiar y si no lo hago yo, no voy a esperar que lo cambie mi madre, ¿no? A mí me da vergüenza porque mi madre tenga una pensión ridícula y no voy a dejar que salga ya a la calle. Esta es una herramienta para poder llevar a un punto común lo que sentimos todos. Y también es un momento de reflexión y construye un relato en el que nos identificamos y eso es muy importante. No lo hago con esa intención, eso es posterior, ¿no? Pero... Ya que está hecho, ¿no? Hay que aprovechar. Claro, claro. Ahora mismo sí, estoy en un momento combativo, por así decirlo, ¿no? Porque me viene información de todos lados y todo el mundo me transmite su sabiduría. Y cuando la recibo y el problema es que la comprendo, ya no puedo mirar hacia otro lado. Ya no puedo rechazar y decir, bueno, pues los palestinos están ahí, eso pasa siempre. No, eso no pasa siempre, eso está mal, eso hay que visibilizarlo. Como digo palestinos, digo también los propios judíos que están en Israel, que también a manos de los propios sionistas de Israel los meten en la cárcel. O sea, no es algo de identidad de naciones ni de religiones, es algo de, bueno, de poder, ambición, y eso es algo que va con nosotros también. Es relato, es decir, no deja de ser otro relato. Claro, claro, es la superposición de un relato frente a otro. Y las herramientas pues, puede ser la identidad nacional, la lengua, la historia que se inventa, que sea sobre todo el relato, ¿no? Y Roma se fundó sobre Rómulo y Remo, pero que Eneas se escapó de Grecia y, bueno, sí, no se lo puede creer, ¿no? Pero está guay. Está guapo, ¿sabes? Está guapo, claro. Es curioso. Todos necesitamos eso. Habla precisamente de Rubaiyat y tal. Es que curiosamente el mejor momento, digamos, ¿no?, de la cultura árabe, de la cultura musulmana, yo creo que muy grandemente desconocido, no solo por la cultura occidental o por otras culturas, sino por la propia cultura oriental. Cuando precisamente en el corredor sirio-palestino y lo que era la zona oriental del Mediterráneo, se puede establecer, digamos, los mismos cánones de conocimiento que podríamos haber establecido en China, que es su pasado, otro gran desconocido, en el siglo V a.C., y luego en el propio Renacimiento italiano. Y ahí era donde efectivamente, no es que fueran liberales entrecomillados, no es que lo eran, es decir, y tenían grandes focos de conocimiento, pero también, curiosamente, de oratoria, de retórica, es decir, eran grandes oradores, grandes pensadores y lo que ya todos generalmente conocemos, médicos, matemáticos, filósofos, pero la parte más liberal de la educación, dentro de lo que es el mundo musulmán, parece que no existió nunca, y sí que existió, y contó un relato. Y la pregunta es, claro, después de estos dos relatos que uno yo creo que por omisión por parte del oriental y otro por agresión de parte del occidental, hemos llegado al punto en el que estamos. Y hablabas de Palestina. Y entonces hasta este punto te pregunto, si crees que la poesía debe reflejar la situación o si debe crear un mundo alternativo. O dicho de otra manera, para acortar, te hace un 2 por 1, porque son dos preguntas, pero vamos regular de tiempo y se pueden... Dicho de otra manera, ¿hay poesía en la Franja de Gaza, Rubén? Sí, también lo hay en el Sáhara Occidental, y es combativa porque su realidad es combativa y política. Es curioso porque Europa tiende a dicotomizar la realidad, por lo tanto las preguntas tienden a fijarse o en un ámbito o en otro, y por lo tanto la respuesta está o en un ámbito o en otro. No pasa eso con Oriente, en grandes zonas de Oriente, ¿no? Y esto es curioso porque yo soy marroquí, soy español, soy marroquí, nací en España, pero soy marroquí, pero a mí esta idea no la he sacado yo solo, me la ha sacado de Pepe, que está ahí sentado, y cuando yo le escucho hablar, llego a ese relato, ¿no? Pepe que ha leído tú no sabes cuánto, pero aparte también a esos grandes pensadores y filósofos de Oriente, ¿no? Y huye quizá un poco de esa dicotomización, ¿no? Y ve por encima, intenta ver por encima, y yo intento ir hacia ese camino. Entonces, dicotomizar creo que es un laberinto que te llevas a algo sin salida, ¿no? La poesía de la Franja de Gaza es combativa porque su realidad es miserable y combativa, políticamente hablando, pero toda poesía necesita tener
un punto en el que poder apoyar su estabilidad. Ahí se asienta, ahí se queda y puede ir o no, pero es un lugar también para sentirse a salvo, ¿no? Y también sucede, ¿no? No recuerdo ahora mismo cómo se llama, hay un chico palestino que vive en Suecia, que escribió un libro que se hizo un poco top ventas y tal, bueno, y él sí es de desarraigo, de crítica, de odiar a la identidad familiar y tal, por el momento vital que se encontraba y se ha quedado ahí. Y también hay poesía de estar pleno. Habrá que ver quizás las franjas de edad, habrá que ver también la realidad. No sé, ya digo que me siento muy anciano, con el tiempo me cuesta mucho afirmar algo concretamente. Muchísimo, muchísimo. De hecho me parece hasta peligroso. Con el tiempo me cuesta muchísimo, ¿no? Y ya digo, una cosa que quería concretar, que fíjate que yo nazco en España, mi cultura es la marroquí, que es la española también en parte, es innegable, es la misma en parte, y yo rechazo mi familia. No sé hablar cómo se dice, rechazo, ¿está bien dicho? Rechazo. Madre mía, soy poeta, rechazo a mi familia y empiezo a leer otros autores que eran europeos, porque parece que, como bien dice, la cultura tiene que ser, ¿no? El auge fue colonial, por lo tanto los grandes fueron coloniales y ese es el filtro, ¿no? Y yo me acerco muy lentamente a lo oriental, pero yo reconozco una figura de autoridad, por así decirlo, que es Pepe. Cuando yo lo conozco es como, wow, ¿no? Como cuánto ha recogido de otro y me lo entrega de una manera sana, y bebo de esa fuente, cosa que agradezco mucho y él lo sabe, ¿no? Y a partir de Pepe fue cuando yo empecé a investigar muchísimo más. En parte también porque me da vergüenza, digo, Pepe sabe más de mi cultura que yo. Pepe está aprendiendo árabe. Yo aún no sé leer árabe, entonces, aunque sea por vergüenza, ¿no? Y eso, y precisamente quien me da esa idea de Oriente no es lo que dice Occidente, me lo dice alguien de Occidente, ¿no? Que conoce bien Oriente. Es verdad que tendemos a dicotomizar, y es una putada que estemos hablando de Oriente y de Occidente, porque precisamente estamos cortando la realidad cuando quizás hay más cosas en común de las que pensamos, ¿no? A eso habrá que ir, ¿no? A intentar evitar eso, incluso yo no puedo mucho. Aceptando la existencia de Occidente, lo que es cierto es que somos unos completos ignorantes en cuanto a lo que ocurre en Oriente. Yo, por ejemplo, ya que hablabas de Palestina y de Israel y tal, no tenía ni idea de lo que ocurría allí en realidad hasta que tuvimos un torneo de debate en el que la pregunta era ¿es legítimo el Estado de Israel? Y fue como, madre mía, lo que ha pasado ahí. O sea, ¡buah! Poco está liando para todo lo que ha pasado. Brutal. Estamos aprendiendo muchísimo hoy contigo, con todas las realidades que nos cuentas. Y la siguiente pregunta, y te pido que después de esta pregunta sigas leyéndonos, porque es muy, muy interesante tu poesía, nos vamos a quedar todos con ganas, si no. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en tus múltiples viajes? A leer árabe seguro que no, ¿no? Estoy en ello. No me da impresión. Una de las mayores lecciones que yo recibí estuve yo en la zona cerca del Valle del Jordán, un beduino que vivía ahí. Palestina está dividido en distritos, ¿no? A, B y C. En la zona C no entra nadie que no viva en la zona C, y son pues, personas, pues, beduinos, está prácticamente en el desierto el Jordán, ¿no? En ese valle que está a 600 metros por debajo del propio mar. Y en mitad de la nada, ese hombre que tenía un mini camión cisterna muy chiquitito, no sé cuántos litros cabrían, con sus cabras, su oveja, un pequeño establo que construía con chapa y madera que llevaba, y un tractor. Me dijo que tenía 12 hijos, tuvo 12 hijos y solo le quedan vivos 2. Todos habían muerto a manos del Estado de Israel. Y el último hace una semana, ¿no?, que él iba en el tractor y el tractor hacía mucho ruido, su hijo se cayó del tractor y no se dio cuenta. A los 10-15 minutos le da por mirar, le da la vuelta, lo busca, lo encuentra, se había dado con la cabeza, ¿no? Y el niño era muy chiquitillo, tendría 7 añitos, 8. Intenta salir, no le dejan salir de esa zona. Estamos hablando del desierto, no hay nada en el desierto. En el checkpoint los militares no le permiten salir y su niño muere en sus manos. Claro, mientras me dice esto, su mujer está sacando agua del pequeño bidón, ¿no?, muy chiquitito, y va preparando el té. Lo prepara y la veo sonriendo, contenta, con su otro niño ayudándole, y la niña sentada a los regazos de este hombre, ¿no?, que le quedaba vivo un niño y una niña. Y cuando viene la hora del té,
me lo pone delante y yo, casi temblando, digo, no, 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 gracias, gracias. Y me decía, ¿por qué no quieres? Es una falta de respeto. Y me daba vergüenza decirle, porque no tienes ni agua, ¿qué haces dándome el té? Me daba una vergüenza horrible, me daba una vergüenza horrible. Y digo, no, no, de verdad no quiero. Pero él sabía que no era por eso, él sabía porque yo no quería, estaba negando, ¿no? Me mira a los ojos y me digo, no me falte al respeto, este es mi hogar y esto es más que el té, tómalo. Claro, pues cogí el té y me lo vi con mucha calma. Pues ahí aprendí que aquello que no se comparte no se puede ni disfrutar y en parte no merece la pena ni que exista, ¿no? Entraba en casa de palestinos, la casa estaba medio derruida y por dentro intentaban hacer una vida normal, intentaban comprar un mejor televisor posible, una buena alfombra, una mejor vajilla y hacían normal, eran 12 personas viviendo, pues no sé, una habitación más chica que esta, ¿no? Y hacían su vida y a mí se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Viendo esa realidad con tan poco, ¿no? O sea, solo querían compartir, eran felices, hacían su vida normal dentro de casa, no pasaba nada y era... He aprendido a que los relatos solo funcionan cuando los puedes compartir con los demás. Y los relatos que son sesgados no van muy lejos. Y el punto común son esas tradiciones, ¿no?, de los pueblos, que es de compartir, de estar juntos, de apoyarse, de solidaridad. No hubiéramos llegado a nada sin eso. A mí ahora los nuevos sistemas económicos no me van a decir que eso está mal. Claro. A mí el tema Palestina y Israel me interesa mucho particularmente y como veo que tú estás bastante y vas más al terreno, me gustaría saber para ti cuál podría ser la situación, la solución al verdadero problema que hay, que entiendo que no vas a decir cuál es la solución, pero cuál podría ser el camino, porque evidentemente eso se está intentando solucionar desde hace 60 años y no se consigue, ¿no? Claro. ¿Cuál podría ser las herramientas que podrían llevar un poco a que la situación cambie y que Israel pues vaya por otra línea, ¿no? Una pregunta muy interesante, muy, muy interesante. Me pone un poco contra la espada y la pared, cosa que agradezco, y me pone a prueba. Es complicado. Primero, yo no puedo decidir por los palestinos y los israelíes per se, porque ellos mismos son los que viven ahí y ellos conocen su realidad. Yo no dejo de ser un europeo, marroquí, que no sabe de dónde viene muy bien, y se va para allá y incluso yo puedo recibir una visión sesgada. Es muy importante preguntarle a ellos qué quieren, ¿no? Después de eso, mi opinión particular es, desde el 48, Israel legítimamente por la ONU, que quien acepte la ONU en ese momento en el que se crean divisiones de poder con derecho a veto y los otros países no, cada uno lo quiera entender como vea, la ONU le da en el 48 el terreno de Palestina. Y de repente hay una ocupación y en 3 años se quedan con más de la mitad del país. Actualmente hay muros de más de 12 metros de alto, el muro de Berlín media 3 metros, y son enormes y no son rectos, serpentean alrededor de los pozos acuíferos subterráneos para quedarse con el terreno y por lo tanto los olivos y los campos que hay ahí ya no les pertenecen, sino se lo quedan Israel y ellos mismos. Bueno, lo venden, ¿no?, y se quedan con el dinero. Es una forma también de menguar la sociedad palestina, ¿no? Dile tú a un israelí que ha nacido en Israel que se marche. No es justo. No me parece nada justo. Ha nacido ahí y ese también es su pueblo. Puede que ese hombre o esa mujer no tiene culpa del Estado, de ese Estado sionista, que lejos queda de los judíos. Que una cosa es ser judío, una civilización del mayor respeto que pueda haber, y otra cosa es ser sionista, ¿no? Que los sionismos son los radicales, los que son poco religiosos van más bien a controlar el poder, son cosas distintas, ¿no? Israel no tiene culpa de hecho, en Israel hay un servicio militar obligatorio de 3 años. Quien no lo hace va a la cárcel, cosa que le pasó, por ejemplo, a Mohamed Ali, ¿no?, que se llama objetor de conciencia. Vas a la cárcel y si vas, te regalan los estudios, carísimos, por cierto, la universidad. Están entre la espada y la pared. No sería justo decir que Israel tiene la culpa. Sí, los políticos, los empresarios, sí, esa élite sí, pero los ciudadanos... A la hora de votar. Sí, pero bueno, aquí hemos votado también lo que hemos votado, ¿no? Quiere decir que también representa que a veces es complicado, ¿no? Lo que quiero decir es que
Palestina ya no es solamente para una población concreta que estuvo ahí, además Palestina que es... ¿Quién no vive ahí? ¿Sabes? Las grandes culturas han pasado por ahí y han vivido ahí, ¿no? No pertenece a nadie, pertenece a todo el que quiera vivir y trabajar ahí, ¿no? Yo no podría darte una solución, pero lo que sí sé es que está pasando algo ilegítimo, algo inmoral y una masacre, una apartheid, ¿no? Eso hay que controlarlo y eso hay que quitarlo y evitarlo. Y a los israelíes, que se sienten israelíes, judíos de corazón, esa gente tiene todo el derecho del mundo a vivir ahí. Y es su tierra también. Nadie, y imagínate eso, una tercera generación, ¿qué le vas a decir? Que se marchen, ¿no? Es su hogar y deben quedarse. Y tienen todo el derecho del mundo. Quizá una división de estados, pero yo lo veo complicado, primero por el pasado histórico y segundo porque tampoco creo que bueno, la solución esa ¿cómo decirlo? ¿No? Superestructura, no creemos un estado que soluciona, no me parece tampoco, es insuficiente, ¿no? Pero tendría más sentido, ¿no? Para que estén más calmados ambos, ¿no? Lo sé, habría que preguntarle a ambos, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que quizás dos estados o uno juntos y culpar a los verdugos que han hecho todo esto por crímenes de lesa humanidad, sean del bando que sea. Es una pregunta ambigua, lo siento, pero la verdad es que no tengo más herramientas para... No sé si te respondí un mínimo. Bueno, yo creo que es momento de leer. Antes de... Perdón. Antes de despedir. En España la gente, bueno, en España estamos, porque muchas veces se dice que está harto de hablar de la guerra civil, ¿no? Que es una forma de ocultarla, ¿no? De ocultar lo que pasó. Estuve en un curso en la Universidad Internacional de Andalucía, que por cierto lo daba Pepe, entre otros muchos autores y poetas, y creo que estaba hablando de Lorca, no recuerdo muy bien, y saco este poema, no quiero hablar más. Se llama Conquistar un cementerio. Es cierto, un día se pierde la pésima costumbre de amanecer, cuando la guerra abate los hogares y los murmullos tumban los solsticios. Quien presta su caricia a la piel del invasor, quien arranca a pedazos los recuerdos y codo a codo los entierra en la memoria tras un parto. ¿Quién? Si es una quietud extraña a la historia, si tiembla a ráfagas esta nostalgia sin presencia, este dolor y temblor de familias y el disimulo acechando como un sepulcro mi huella. Si bien sabe la cuneta de tierra envejecida, y ya supieron los hermanos de escapismos, que cuando hay un bando hay dos vencidos, que cuando la roca se hace carne, el corazón se debilita. Hoy pregunté cuántas puertas hay que tocar para hacer de un derecho mi equilibrio, cuánta tierra hay que sembrar para que una mortaja encuentre en el rostro de su dueño la extinción de mi disgusto, la sangre de mis padres, la calma de sus hijos, un incendio de generaciones y un imperio de fusilamientos, la corrupta fotografía de la hierba castigando nuestros pies, lágrima azul del océano derramada por todos los españoles. La vulnerable voluntad del descanso en el silencio absoluto, en la renuncia de futuro o derrota. ¿Cuántos han de amarte para hacernos caer? Desde luego, creo que tú eres de los poetas más auténticos que ha pasado por Cornucopia, sin duda. Me recuerda mucho el discurso de los vencidos al capitán Alegría de los girasoles, tío. Justo la saqué de ahí, tío, también. Es que es eso, tío. Es eso, tío. Decía, me recuerdo que decía los girasoles de Alberto Méndez o Álvaro Méndez, no recuerdo. Decía, por favor, parad esta masacre o tendremos que decidir entre ganar la guerra o conquistar un cementerio.
Y fue como, bueno, me acuesto, a ver si algún día llego a la mitad de lo que hace este autor. Yo estoy deseando que intervenga con una pregunta o un comentario, Pepe, porque está muy referenciado. Por eso cae. Bueno, no le voy a tener una pregunta, solamente le voy a agradecer que nos dé su poesía, porque yo recuerdo la primera vez que yo escuché a Suge, dije, estoy delante de un poeta, hace ya 2 o 3 años de aquello, y uno reconoce cuando está delante de un poeta en el momento en el que esa persona, hemos hablado mucho últimamente de qué es la poesía y todas esas historias, cuando esa persona es capaz de construir dentro de uno una subjetividad nueva, porque esa es la función de la poesía, ayudar a construir, a conquistar dentro de nosotros una nueva subjetividad, una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y eso es lo que en mí produjo Sueño cuando lo escuché, y esa es la realidad a la que uno se enfrenta cuando está delante de un poeta de raza, un poeta con un largo camino, por supuesto, todavía por hacer. Entonces, bueno, yo no le voy a decir nada, simplemente le voy a agradecer lo que nos está dando y lo que todavía nos queda por dar, ¿no? Esas visiones, ¿no? Eso que acaba de decir, al final luchar contra esa idea hegemónica de los diferentes, que es mentira, que es falsa, que es una irrealidad, luchar contra esa visión que tenemos en Occidente de la historia, que la historia nace con Herodoto, que es mentira, porque antes de Herodoto estaba pues toda Mesopotamia, toda Persia, todo Egipto, etc., ¿no? No aceptar el mundo tal como nos lo plantean, ¿no? Entre buenos y malos, Oriente, Occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajar por construir definitivamente una nueva subjetividad, un nuevo camino de la educación. Esa es la poesía, esa es la labor del poeta, y Sugeir lo está haciendo bien. Esperemos que no se nos desvíe. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Pues de hecho, y antes de hacer la última pregunta y despedirnos, me venía a la cabeza Pepe, para los que no los conozcáis, y además de las referencias que ha hecho Suez, una persona que desarrolla una gran labor como poeta, pero también, no sé si llamarlo como un activista, ¿no? Desde el humanismo solidario, pero Totalmente. desde el punto de vista académico-intelectual, lo cual es muy importante también el trabajo de campo en el propio Occidente. Pues hablaba precisamente del surgimiento de la historia como Heródoto, y eso me hacía pensar, ¿no?, que antes de Heródoto existía, tanto era así que en los reinos chinos, antes de la unión dinástica, precisamente porque se pelea con uno de los reyes, no me acuerdo ahora del nombre de este historiador, eso también es verdad, se va a viajar a hacer una historia diferente, simplemente para no contar la de este rey con el cual se había enfadado. Y es uno de los primeros documentos históricos que conservamos de Oriente, y es del cual empezamos a tener noticias del contacto entre China, lo que será Mongolia, la India y la ruta griega. Entonces es precioso, porque cómo se produce al final ese tipo de documentos. Y hablando de historia, queda todavía, y sobre todo, que es lo que nos cuenta ahora, ¿no?, como protagonistas del presente, redactar el futuro, redactar la historia en el futuro. Y para ese futuro, Zuer, ¿cuál es tu sueño? Que vaya pregunta, que es la más difícil de todas para cerrar, ¿no? Tú no querías ver las preguntas, tú sabes a lo que venías. Mi sueño tiene que ser algo tangible que vaya construyendo para que, o sea, decir, que quiero llegar a él, ¿no? Está bien, como decía, ¿no?, Galeano, ¿no?, que tampoco lo decía él, cada vez se le habían dicho, ¿no?, que la utopía, ¿no?, que es como el horizonte, das 2 pasos, alejas 2 pasos, pero vas hacia ello, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Me siento con cierta, cuanto más años pasan en mí, me siento como con alguna responsabilidad de poder transmitir las respuestas que poco a poco me he ido elaborando. Porque la poesía también me ha dado esa respuesta y necesito también contarlo, ¿no? Contarlo y acercárselo a otros y aprender de lo que entiendan también, ¿no? Mi sueño en la vida es llegar a encontrar una calma y una paz que esté por encima de
estatus sociales, ideas de privilegio, de falta de identidad, de necesidades banales, y esa paz la encuentro siempre, siempre, siempre a través de lo mismo que me han dado esa información, ese conocimiento, ¿no? Creo que cuando uno conoce la realidad, de la manera que sea, se siente en paz en ella, ¿no? Y mi sueño es acercarme mínimamente a esas personas que admiro y construir ese relato que es mío, que es propio y que también puedo difundir. Un último matiz, entonces, antes de despedirnos. El otro día, en la postertulia de Cornucopia, tomando una cerveza, uno de los fundadores del Toro Celeste, Juan Ceile. Ahí seguro que se dicen cosas más interesantes que aquí, ¿eh? Ah, pues tú lo sabrás, ahora te vas a venir, o sea que... Ahí deberían poner una cámara. Ahora vas a venir, o sea que no te vas a librar. Juan Ceile me dijo una frase, porque estábamos debatiendo sobre el conocimiento y la ciencia como mecanismo, ¿no? Y dijo Juan, la ciencia es lo único que garantiza que la verdad es temporal. Y esto que tú estás diciendo también me recuerda, digamos, a tantas travesías filosóficas que al final convergen todas en lo mismo, ¿no? En Occidente, por ejemplo, ha sido la estoica, pero en el mundo árabe, por ejemplo, está la sufí, a la que tú también invitabas, que al final es... Y es lo que yo te pregunto. Tu última finalidad en esa tranquilidad o esa paz es simplemente la aceptación de la negación. Lo fue antes. Y estaba seguro que era eso. Porque la necesidad de que fuera así era muy grande. Lo fue antes. Pero poco a poco me estoy dando cuenta que no. La finalidad es poder estar incluso por encima del propio estar. Esa plenitud que es el ser, ¿no? Si hablamos de que los polígonos tienen cada una limitación debido a sus vértices, la esfera es el polígono perfecto porque no está delimitado por ningún vértice. Ergo, intentar aspirar a ese concepto, ¿no? A ser una esfera, esa plenitud, ese cuerpo celeste, un sufí también este argumento, ¿no? Pero es eso, ¿no? Al ser y el estar en plenitud. Y para eso es entender el momento en el que estoy, todo lo que soy, que es todo lo que me han sido mis padres, todo lo que yo no he podido ser, y por tanto también en parte cosas que busco porque no pude ser en su momento. Entender eso, aceptarlo y construir hacia esa dirección. No sé si en algún momento por ahí decir, pues estoy en paz. Creo que mientras lo estoy haciendo consigo estar en paz, ¿no? Quizás fijarme un objetivo muy concreto también me aleja muchísimo de donde quiero llegar. Me pasó algo muy interesante. Yo dejé de estudiar cuando tenía 18 años. Radical. Estaba a punto de hacer el bachiller y lo dejé. Dije, paso. No me sentía a gusto. Dentro de mí había mucha inestabilidad emocional y rechacé el estudiar. Y yo me saltaba las clases para irme a escribir poesía, ¿no? En la biblioteca. Ni siquiera sabía que era poesía. No era ni poesía, ¿no? Simplemente necesitaba comunicarme porque tenía un bloqueo emocional muy grande. Y luego llegaban las notas y ¿qué le decía a mi madre, no? Yo recuerdo que quería estar con gente que entendiera lo que yo sentía, porque ya era duro sentir ese desapego o ese rechazo que puede que ni la mitad de él existiera y fuera una imposición mía, ¿no? Por permanecer demasiado tiempo en un espacio de no identificarme con los demás. Y me bastaba simplemente con encontrar personas que pudieran aportarme culturalmente algo, porque la cultura o el intelecto quizá en ese momento pensaba que era lo que me iba a dar poder o conocimiento, estabilidad. Y porque es duro, ¿no? Porque tener que expresarte con alguien que ya cuesta y además que encima no te entienda, gastas el doble de energía, ¿no? Y entonces yo no sabía muy bien qué camino tomar en la vida. No podía estudiar, no podía trabajar porque hubo una crisis en 2008, que yo en 2010 dejé de estudiar y claro, no había quien trabajara, ¿no? Y lo que hacía era buscar a personas que me pudieran aportar. Y yo viajaba por España a través de chats, hablaba con personas, llegaba, los conocía, eran personas que me aportaban muchísimo, literatura, en cine, en arte, y yo he intentado buscar lugares donde sentirme en paz, pensando que lo iba a encontrar cuando llegaba. Y solo estaba en paz cuando necesitaba encontrarlo. Eso intento hacer en mi poesía, poco a poco, llegar a ese punto. Y bueno, yo me siento agradecido por
por vuestra presencia, porque creo que conectar es estar un poco en paz también, ¿no? Y vuestro silencio es muy elocuente y sé que en vuestros ojos veo que habéis comprendido mucho lo que yo digo, y eso es más que una conversación larga con 2 cervezas, que también es bien recibida. Que yo no bebo alcohol, pero también es recibida. Muchísimas gracias por estar aquí presente una vez más. Y no sé si quieres que recita un poema más o cerramos ya. Yo creo que hacemos la despedida, si te parece, y formamos la próxima tertulia y nos despedimos directamente con un poema tuyo. Desde luego creo que todos hoy hemos alcanzado ese sentimiento de paz. Además lo estaba pensando y ojo, qué tranquilo y qué gusto de escuchar a este hombre. No sabes cuántas psicotrayas ha habido antes. No te Menos que no te imaginas. pillamos. Que tengo 27, de paz ninguna. Te pillamos 7 años antes y nos haces un Edu aquí. Ahora tiene vacuni. Bueno, la semana que viene tenemos una cita muy especial porque ya sabéis que nosotros de alguna manera somos hijos del Toro Celeste, pero también somos hijos de Fundación Unicaja y nos unimos con un hermano nuestro que es el Festival de Poesía Internacional Irreconciliables. Así que la semana que viene tenemos aquí al ganador del concurso, a Pablo Velasco, que viene desde París. Y bueno, os animamos a todos a asistir. Os animo también a existir, por supuesto. Porque va a ser también una velada muy interesante. Así que quien quiera continuar la post-tertulia, nos vemos en el Harlem, justo enfrente saliendo. Beba cerveza, no beba cerveza, no pasa nada, sois bienvenidos. Y nada, muchísimas gracias Cruz por tu presencia y estamos encantados de escuchar tu voz una vez más. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por asistir. Gracias. Un poema breve. La eternidad de la memoria. Qué leve es la sombra que interminable se alarga hasta la hora. Los ataúdes desgarran la tierra, pestañas de madera. Golpean en silencio las coronas de flores, algodones de sangre. La luz de sus entrañas es el soplo de la vida. Muchísimas gracias.